analista de datos. Bienvenido, Rodrigo, a Las Cosas por su Nombre. ¿Qué tal, Karina? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti para explicarnos nuevamente. Tú siempre has estado de la mano de los medios de comunicación para explicar cómo va el desarrollo de las cifras durante la pandemia y por fin lo que tanto pedían los especialistas era el sinceramiento, la transparencia de los números. El gobierno ha dicho que ya estamos casi en los 190.000 peruanos fallecidos, según SINADEF, que era más o menos lo que refleja en realidad lo que ha sufrido nuestro país. ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Es lo más cercano a la realidad? Porque según el MINSA reflejaba pues 66.000 los fallecidos. Sí, efectivamente, ya con esta nueva cifra, la cantidad de fallecidos refleja la situación o la realidad que atravesamos durante la primera y segunda ola. Sabíamos ya de antemano por SINADEF, por exceso de defunciones, que la cifra se acercaba a estos 180.000 muertes que están ahora confirmando, y esta brecha que tenía el MINSA con lo que reportaba el SINADEF se ha terminado cerrando con las muertes que inicialmente eran sospechosas, probables, que no tenían algún tipo de prueba molecular, de antígeno ni serológica para confirmar que haya sido por COVID. Ya después de este estudio, este análisis y bajo otros criterios adicionales como también criterios radiológicos, placas, tomografías, criterios epidemiológicos, nexos estrechos con algún caso confirmado, se han ido agregando muertes a este número y es la cifra de 180.000 fallecidos la que finalmente está confirmando el Consejo de Ministros. Rodrigo, pero esto nunca se va a saber en realidad a ciencia cierta, porque nosotros hemos pasado reportajes desde el interior del país donde habían personas que lamentablemente no tenían opción siquiera de buscar oxígeno. Yo te estoy hablando de lugares muy alejados donde Exitosa tiene sus repetidoras, tiene sus reporteros que caminan por el Ande, donde ellos no tenían nada, se les moría la gente y simplemente hacían un huequito y los enterraban. Y tenían toda Sí, la definitivamente. sintomatología del COVID, ¿ah? Sí, correcto. Aún hay muertes, sobre todo en provincias o lugares muy alejados en los cuales lamentablemente ni se reportan los fallecidos y como tú bien indicas, esto no se comunica a las entidades, al sistema de salud, a los centros epidemiológicos para que hagan una investigación, ¿no? Que es lo que se ha hecho en esta etapa. Entonces sí, siempre va a haber un margen de error, definitivamente. Este margen de error al día de hoy ya se ha reducido, pero nunca va a terminar de ser exacto. Muy bien, y esto me imagino que ha alterado las estadísticas, las cifras, los números y nos ha colocado nos ha elevado en el ranking de la letalidad a nivel mundial. Ya estábamos mal, ahora estamos peor. Sí, 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 con esta nueva cifra de fallecidos confirmados por COVID, Perú se ubica quinto lugar en el mundo después de Estados Unidos, Brasil, México e India. En muertes confirmadas. Sí hay que aclarar también de que los 4 primeros países no han hecho todavía un sinceramiento de cifras, es decir, que no han hecho este análisis de tratar de verificar el exceso de muertes que también tienen, porque ocurre en todos los países, y tratar de sincerar también esas muertes, cuáles fueron finalmente por COVID, ¿no? Perú es uno de los pocos países en el mundo que lo está haciendo de manera muy adelantada, porque la pandemia todavía continúa, pero efectivamente nos coloca en un quinto lugar y si lo medimos por tamaño poblacional, Perú tiene poco más de 30 millones de habitantes, comparado con países mucho más grandes, está primero en el mundo si lo medimos por esto. Primero en el mundo, eso es bastante doloroso, primero en el mundo y siempre nos hemos mantenido primero en el mundo, es decir, nosotros ya teníamos el SINADEF, ya teníamos indicadores que tú nos acabas de mencionar y son los que se han utilizado para el sinceramiento. No nos hemos movido de ese tenebroso lugar. Correcto, siempre hemos estado lamentablemente en los primeros lugares en cuanto a fallecidos. Eh,
Si recuerdas, hace algunas semanas hablaba mucho de las cifras diarias que se reportaban en India de fallecidos y se hablaban de miles de muertes, ¿no? Pero India nos supera en mucho, por mucho, en cantidad de población. Si lo medimos por tamaño poblacional, nosotros estuvimos al mismo nivel que India en el mes de abril, solamente que en números netos eran 300, 400 muertes, mientras que en India eran miles, ¿no? Por eso mismo, Perú siempre ha estado en los primeros lugares, lamentablemente, de muertes y por exceso de funciones, seguramente en el primero. ¿Y por qué no se prestó tanta atención mundial al Perú? Yo entiendo que el impacto de miles y miles de personas es en realidad es una bomba para los ojos del mundo, ¿no? Pero si lo ves en tamaño y los científicos en realidad pueden darse cuenta que es un desastre para un país, ¿por qué no toda la ayuda vino hacia el Perú, no? Yo creo que justamente por lo mismo de que faltaba que se confirmase las muertes oficialmente, ¿no? Porque siempre se manejaron dos por separado, las que reportaba el INSA, que aparentemente nos ponían un punto alto, pero no muy distinto a otros países. Si solamente hubiéramos usado ese número, estaríamos en mejores condiciones que Brasil, Colombia, Argentina, Chile, que también están pasando por momentos críticos. Pero ahora con la nueva cifra que ya es oficializada por el gobierno, de todas maneras atraemos las miradas del mundo por lo terrible que ha pasado en nuestro país. Terrible, porque me da la impresión, y esta es mi opinión, me da la impresión que se trataba de calmar las aguas aquí, una mirada interna desde el gobierno de Vizcarra, trataba de calmar las aguas, no pasa nada, estamos bien, estamos caminando bien, pero en realidad estábamos viviendo un desastre que se vivía y que se olía y se sentía en las calles. Y ahora, Rodrigo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento estamos en una etapa de tranquilidad, digamos, de tranquilidad, pero en el tema del contagio, en el tema de cómo va comportándose la curva, porque el tema de las camas UCI es otra cosa, ahí no hay tranquilidad, ahí no hay que relajarse porque las camas UCI nos falta. ¿Cómo va el tema de los contagios? ¿Cómo va el tema de esta segunda ola? ¿Va bajando? Sí, partamos por lo más importante que son los fallecidos. El exceso de fallecidos, ya tenemos que hablar ahora del exceso hasta que terminen de regularizarlo. El exceso de fallecidos que veíamos en SINADEF se ha recortado, se está recortando ya estos días a la mitad. Tuvimos un exceso de fallecidos en el mes de abril de 900 muertes por día. Este exceso se ha reducido a cerca de 450, 500 muertes por día, todavía es alto. Y la cifra de fallecidos viene en descenso ya por más de un mes, de manera constante. Estamos en un descenso de la segunda ola, pero eso no quita que estemos expuestos a una tercera. Si hablamos de contagios, nuevos casos, estamos en un escenario estable, en descenso muy leve. Se reportan 10 nuevos casos de cada 100 pruebas realizadas a nivel nacional, y en Lima esta cifra es aún menor, 5 o 6 nuevos casos de cada 100 pruebas realizadas. En cuanto a hospitalizaciones, son 5 semanas que se están reduciendo la ocupación de camas de hospitalización, y en cuanto a camas UCI, ese es el único indicador a la fecha que aún no disminuye, se ha estancado por ya un mes, y esto significa que a pesar de que todas las cifras están en descenso, todavía no hay una desocupación de las camas UCI, y nos dice que la oferta que tenemos nosotros como país es todavía insuficiente ante la demanda en caída o en un descenso de segunda ola, ¿no? Muy bien. Y esta transparencia de cifras, esta nueva cifra que nos han dado, también ya se hizo porque a nosotros nos han hecho conocer una cifra general. ¿Ya se desagregó? ¿Ya sabemos cuántos muertos hay por cada región? Sí, sí está desagregado. Definitivamente quien se lleva la peor parte por tamaño poblacional, mejor dicho, por cantidad de habitantes es Lima, es donde se concentra casi el 50% de los fallecidos por COVID a nivel nacional. Y como ya sabíamos, durante toda la pandemia, Ica es quien por tamaño poblacional, muertes en razón al total de población de la región, es quien se ha llevado la peor parte a nivel nacional.
seguramente Ica. seguido por Piura y otras regiones, pero sí tenemos el desagregado que todavía, bueno, falta analizar un poco. Ica, y me llama la atención y lo remarco porque se decía de que ahí habían poblaciones enteras que habían tomado la ivermectina y que todos creían que esto, yo no lo creo, ¿no? Y tú tampoco, pero había un montón de gente que decía que funcionaba. Y mira, son después de Lima muy afectados. Iquitos también presenta una gran proporción del total de estos 180.000 fallecidos a nivel nacional. Sin embargo, nuevamente, por tamaño poblacional, está por debajo de Lima y por debajo de Ica, ¿no? Que son quienes han llevado la peor parte. Muy bien, muchísimas gracias por explicarnos esto. Muchas gracias. Entonces, y vamos a estar en contacto contigo, Rodrigo. Un gusto, buenos días. Buenos días. Ahora nos vamos a ir con información en vivo.